Soy un instrumento escogido por Dios. Y cosas grandes el Señor quiere hacer en mi vida, a través de mi vida. Ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Decir al Señor: en tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo. En tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Ayudaré a entender tu obra en ti y a través de ti, y ser lo que debes. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debe ser. Señor, declaramos en esta noche que somos instrumentos escogidos en tus manos, y que tú nos vas a hablar esta noche para que podamos comenzar a ver la realidad de lo que tú tienes para nosotros, y que en esta noche tu Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa en cada corazón, va a ser una obra poderosa en cada una de nuestras vidas, porque tu palabra es viva y eficaz, es eterna y permanece para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, me vuelvo contra la incredulidad, la duda, Señor, la apatía y el desinterés a tu palabra y a tus cosas. Lo ato, ese espíritu o esos espíritus, los reprendo y los echo fuera de cada vida y fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y declaro que cada corazón en esta noche es llevado cautivo a tu presencia, y ahí tu Espíritu Santo les va a ministrar, nos va a ministrar, y hará algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Señor, queremos oír tu palabra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Hechos capítulo 9. No hay nada más lindo que ver que el Espíritu Santo dirige todas las cosas. No hay nada más maravilloso que saber que Dios está en control de todo, y que los hombres tenemos voluntad, deseo, imaginación, creatividad, pero cuando Dios toma control de algo, todo eso queda en un segundo plano y solamente su presencia permanece en el primer lugar.
Amén. Hechos capítulo 9. Aleluya. Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Repito, Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe? Acá en esta historia está relatando Hechos capítulo 9 la conversión de Saulo, que luego sería Pablo. Y este pasaje del versículo 15 es cuando el Señor le habla a Ananías que vaya al lugar donde estaba el apóstol Pablo, el futuro apóstol Pablo, residiendo momentáneamente. Y Dios le dice, el que está hablando es Dios, y le dice a Ananías, anda, porque instrumento escogido me es este hombre para llevar mi palabra a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Hermanos queridos, lo primero que quiero decirte es que fuimos llamados a ser instrumentos escogidos por Dios. Somos instrumentos escogidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que lo vuelva a repetir una vez más. Levante su mano y diga conmigo, yo soy un instrumento escogido por Dios. Amén. Palméalo al que está al lado tuyo, sonreíle y decirle, sos un instrumento escogido por Dios. Hay algo importante en este pasaje que tiene que ver con el hecho de que Ananías era un cristiano común y corriente, que de repente recibe una orden del Espíritu para ir a ver a un hombre como Pablo, conocido como el perseguidor de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, él iba con cartas que autorizaban a meter preso a los cristianos y aún a matarlos. O sea, que era un perseguidor acérrimo de los cristianos en ese entonces. Él era parte del Sanedrín, era parte de la sinagoga, era un líder para lo que era el pueblo judío, y no creían, no veían en Jesús, no habían recibido a Jesús como el Mesías esperado. Y los cristianos, de los cuales muchos eran gentiles y muchos eran judíos convertidos o judíos completos, como le podemos decir, porque ellos sí habían recibido al Mesías entendiendo que Jesús era el Mesías, que había muerto, había resucitado y ahora estaba en el cielo reinando en majestad. Pablo era un perseguidor de esa gente, alguien que quería sacar de circulación esa gente, porque obviamente era una amenaza para todo lo que era el pueblo judío en cuanto a la fe y en cuanto a la creencia. Así que en medio de ese viaje el apóstol Pablo se encuentra con Jesús. Y conocemos la historia donde él se encuentra con Jesús y queda ciego Saulo después de ese encuentro, y le dice que vaya a la casa de una persona y que espere ahí hasta que él le diga. Mientras tanto, el mismo Dios habla con Ananías y le dice, quiero que vayas, ores por él, para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo, porque instrumento escogido es este hombre para mí. Cuando hablamos del apóstol Pablo, o de Saulo en ese momento, hablamos de un hombre que de espiritual tenía poco y nada. Hablamos de un hombre que sí tenía preparación porque había estudiado en los mejores lugares donde alguien se podía preparar a nivel rabínico, pero toda esa teología y toda esa preparación que tenía a la hora de hablar de la verdadera fe no le servía para nada. Este hombre era una amenaza para aquel que se consideraba cristiano. Este hombre era un peligro para todo aquel que declarara delante de él que era un cristiano, porque tenía el respaldo de todo el mundo, no solamente para meterlo preso, sino para generar un acto donde esa persona fuera muerta.
La Biblia dice que él consintió, estuvo presente y consentía cuando todos apedrearon a Esteban por predicar el Evangelio. Lea capítulos 6 y 7 de Hechos y lo va a poder ver allí la historia de cómo murió Esteban, uno de los diáconos de la iglesia. Entonces, hermano querido, cuando hablamos de Pablo, hablamos de alguien que de espiritual tenía poco y nada, que de hombre de Dios, más allá de la enseñanza, no tenía nada. Sin embargo, Dios dice, instrumento escogido es este hombre. Creo que la óptica de Dios difiere mucho de la óptica humana. Nosotros, para catalogar a alguien como un instrumento de Dios, tenemos que ver su currículum, su perfección, su santidad. Y no estoy obviamente en contra de todo eso, porque predicamos la preparación, predicamos la santidad, predicamos la transformación. Pero creo que Dios está viendo más allá de lo que el ojo del hombre puede ver. Dios nos ha llamado y nos ha dicho que somos sus instrumentos escogidos. Y también sabemos que Él hará una obra para perfeccionar esos instrumentos. Pero no importa, lo que quiero que te quede claro esta noche es, no importa tu estado, no importa cuánto tengas de conocimiento, no importa cuántos años de creyente tengas, no importa hasta dónde llegue tu santidad, no importa la cantidad de defectos que pueda haber en tu vida, Dios ya conoce todo eso. Dios sabe hasta lo que vos no descubriste de tu propia vida, Él ya lo vio, y así todo Él te dice en esta noche, vos sos un instrumento para mi gloria, sos un instrumento en mis manos, sos un instrumento a través del cual yo quiero hacer algo poderoso y algo grande en esta tierra, para que mi reino sea manifestado, para que mi reino sea glorificado. Así que a partir de este momento quiero que saques de tu mente y de tu corazón una duda grande que pueda haber en tu interior, y es de cómo podrá Dios usar una persona como yo. Vengo a decirte en esta noche de parte de Dios que sos un instrumento elegido por Dios para cosas grandes que tienen que ver con el reino de los cielos. Amén. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos instrumentos escogidos por Dios hay aquí? Quiero que me digan amén bien fuerte. Gloria a Dios. La vida del apóstol Pablo no solamente nos muestra esta parte negativa que yo acabo de hablar rápidamente y brevemente, sino que también nos muestra qué es lo que pasó con el apóstol Pablo a partir de que Dios dijo, sos un instrumento escogido. Porque no se olvide que Dios determina cosas para nuestra vida, pero nuestras actitudes también determinan si Dios hará lo que dijo que haría con nosotros. Dios puede decirte que va a tener un ministerio el más grande del mundo, pero si vos caminás a contramano de lo que Dios dice y nunca te volvés ante los llamados que Dios te haga, nunca va a tener el ministerio más grande del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, toda palabra que Dios da está condicionada a nuestra actitud de alguna manera. Dios nos dará oportunidades, Dios nos seducirá a cambiar de camino, Dios nos llamará la atención con amor, con suavidad, alguna vez por ahí con no tanta, pero Él tomará su tiempo de acuerdo a su paciencia, a su capacidad y a su plan, y nos tratará de hacernos volver la cantidad de veces que sea necesaria. Pero un día, cuando ve que no hay reacción, cuando ve que por más que hable como hable no hay un cambio, Dios hará que otro haga lo que nosotros no quisimos hacer. Y yo sé que en este lugar no hay nadie que quiera, entre comillas, abortar el propósito de Dios, sino que todos los que estamos acá queremos cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces es importante poder ver estas características del apóstol Pablo, porque nos van a enseñar cuáles son las características primarias, yo diría las primeras, las más importantes o las iniciales, para que nosotros podamos realmente empezar a caminar como instrumentos escogidos por Dios. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Qué bárbaro, ¿no? Que antes de que tu mamá diera luz, Dios ya había pensado en vos y en mí, y ya había dicho lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Tremendo, ¿no? Eso nos muestra también que no somos un accidente en esta tierra. No somos un accidente, somos un proyecto del cielo. ¿Sabe? Esto a mí me bendijo mucho, porque mi mamá y mi papá se casaron cuando se enteraron de que mi mamá estaba embarazada, antes de casarse obviamente.
y alguna vez lo compartí, la primera reacción, imagínense, yo nací hace unos 32 años más o menos. No sé qué es lo que le causa gracia, mi hermano. No, hace 49 años. Y la primera reacción fue abortar. Y imagínense una familia italiana, una familia alemana, alemana judía. Mi abuelo era alemán y mi abuela era rumana judía, Goldstein de apellido, no sé si le dice algo eso, hasta la médula. Tengo una mezcla de Abraham y Hitler, una cosa media rara adentro. Igualito los dos, ¿no? Bueno, el hecho de que la única hija y la más chica quedara embarazada era un desprestigio para la familia. Mi familia va a ser el hazme reír. Hoy quizás no se ve tanto eso, pero hace unos cuantos años atrás, cuando yo todavía no había nacido, en esas épocas era como una catástrofe que una hija quedara embarazada sin haber estado casada todavía. Así que la primera intención fue esa. Sin embargo, yo creo que Dios empezó a moverse porque tenía un proyecto no solamente conmigo, sino con la familia, y Dios comenzó a poner en orden las cosas hasta el punto de que, bueno, acá lo tienen al gran Walter parado enfrente, ¿no? Y algunos dicen, ¿por qué no cumplieron lo que pensaron, ¿no? Pero bueno, es porque soy un proyecto del Señor. Amén. Y usted también es un proyecto de Dios. Usted no nació de casualidad, usted no nació por un descuido, usted no nació porque fue el fruto de una noche fugaz, usted nació porque Dios tiene un propósito con su vida y porque usted es un instrumento escogido por Dios para cosas grandes aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que dale gloria a Dios, porque no sos un accidente, no sos una casualidad, sos un proyecto del cielo. Aleluya, dale gloria al Rey. Bendito sea el Señor. Entonces, hay tres cosas que yo quiero hablarte fundamentalmente de la vida del apóstol Pablo. La primera es que para ser un instrumento escogido con Dios, primero Pablo tuvo que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Ahí en Hechos capítulo 9 nosotros vemos cómo él se encontró con Jesús. En el versículo 3 del capítulo 9 de Hechos dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Mire la revelación que tuvo el apóstol Pablo, porque un judío no le dice Señor como nosotros le decimos Señor a cualquier varón. Cuando el judío decía Señor, estaba hablando de Elohim. ¿Me entiende? Estaba hablando de Dios. Pablo reconoció que el resplandor que lo rodeaba y quien lo hizo caer en tierra, yo no sé por qué la gente dice que se cayó del caballo, no se cayó de ningún caballo, cayó en tierra. Todos dicen, cuando Saulo se cayó del caballo, ¿quién lo metió en la película del caballo? No sé, Steven Spielberg, porque la Biblia no habla de caballo, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo cayó en tierra, es lo que dice la Biblia, venía caminando y debe haber caído de rodillas o postrado en tierra. Y el resplandor lo rodeó y la voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él entendía que estaba frente a Dios, no estaba frente a una imagen, no estaba frente a un ser de tercera dimensión, no estaba frente a alguien, el más grande del Sanedrín, no era ni Anás ni Caifás, era el mismo Dios que se le había hecho presente en su camino a Damasco. La primera experiencia que tiene Pablo para ser un instrumento escogido es que tiene un encuentro con la autoridad de Dios. ¿Cuántos me están diciendo amén? Es imposible que podamos ser instrumentos escogidos si primero no tenemos un encuentro con la autoridad del Señor. Y no estoy hablando de entregarle nuestro corazón en fe a Jesús, como lo hicimos una vez. Estoy hablando de un encuentro con la autoridad, un encuentro que nos haga reconocer que Él está por encima nuestro, que Él es el que debe gobernar nuestra vida, que Él es el que debe dirigir nuestros pasos. Y mire cómo sigue la historia. ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús. Él se revela ahí, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, Pablo, el que era capaz de asesinar a un cristiano, estaba temblando y temeroso. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
habla de una rendición de su vida delante de la presencia de Dios. Él no empezó a sacar las credenciales ni las cartas que tenía para arrestar cristianos diciéndole: mirá, que yo no soy cualquiera, conmigo no te metas, porque yo soy del Sanedrín, yo estudié a los pies de Gamaliel, yo tengo ciudadanía judía, tengo ciudadanía romana, hablo no sé cuántos idiomas, tengo todas las credenciales habidas y por haber. Yo soy el gran Pablo, el gran Saulo, reconocido como aquel que va a Damasco a terminar con esta secta de cristianos que tanto nos está molestando en nuestra vida. Él se dio cuenta que el que estaba, al que él perseguía, se dio cuenta en ese momento que era el mismo Dios. Y cuando entendió que estaba frente a la autoridad de ese Dios, rindió su corazón diciéndole: ¿qué quieres que yo haga? Bajó la guardia, se rindió, no puso oposición, no presentó argumentos. Dijo: estoy frente al más grande de los grandes. Y este es el primer principio para ser un instrumento escogido: reconocer que hay alguien superior, alguien que está por encima tuyo, alguien ante el cual tenés que rendirte, alguien ante el cual no podemos argumentar, alguien al que lo único que le podemos decir es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como diciéndole: mi vida está a tu servicio, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, mi vida ya no es mía. Ni siquiera le habían tomado los datos a Pablo y él ya estaba convertido y diciéndole: Señor, acá me rindo delante tuyo. Hoy en día nos cuesta mucho bajar la cerviz, doblar la cabeza, agachar la cabeza. Nos cuesta mucho como cristianos entender que para ser un instrumento escogido lo primero que tengo que hacer es reconocer que hay alguien que es el dueño de mi vida. Alguien que es dueño porque pagó por mi vida. Alguien que entregó lo mejor que tenía por mí para que yo pueda ser quien soy en la tierra. Y ese es Dios. Nadie que no se rinda delante de Dios, nadie que quiera mantener su vida intacta delante de Dios puede ser un instrumento escogido. Solo aquel que va rindiéndose aún progresivamente, aún etapa por etapa, porque esto es una rendición inicial. Pero en cada prueba, en cada lucha, en cada circunstancia, en cada experiencia de vida, el apóstol Pablo se rendía delante de su Dios. Cuando él le escribe más adelante: cada día muero, le estaba diciendo: cada día me rindo delante de mi Dios. Era una experiencia diaria el rendirse delante del Señor. No era un evento único de un día, el día que se encontró con Él, sino que ese fue el primer momento, la primera rendición. Pero después, todos los días de su vida, viví una rendición constante para no ser Él, para no querer hacer su plan, para no querer hacer la suya, para no querer vivir su propio evangelio, sino para que pueda ser el evangelio del reino, el que Él predicara, manifestar las obras del reino a través de su vida y hacer la obra que Él tenía preparada en el cielo para Pablo, la que se manifestara aquí en la tierra a través del mismo. Por eso es importante, un encuentro con la autoridad de Dios nos lleva a reconocer nuestra posición. Es verdad, somos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Quiero que me saluden, digan: soy hijo. Somos hijos, pero también somos siervos. Y como siervos tenemos que rendir nuestro corazón delante de Él, entendiendo que no es nuestra voluntad, sino la de Él. Y no es nuestra manera, sino que es la manera de Dios. Pablo iba con las cartas que le daban permiso para liquidar a los cristianos. Y en ese camino se encontró con el Rey del cielo y de la tierra. Y esas cartas no sabemos dónde fueron a parar, pero jamás fueron utilizadas, porque un encuentro con la autoridad de Dios le cambió la vida por completo al apóstol Pablo. Lo segundo es que para ser un instrumento escogido también tenía que tener un encuentro con una autoridad espiritual, humanamente hablando. Yo quiero que usted piense: el apóstol Pablo es guiado por el Espíritu. Lea el capítulo 9. Dice el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano los que estaban con él, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo, diga conmigo, un discípulo, un hombre de Dios, llamado Ananías. Y ahí entonces el apóstol, Dios le revela a Ananías
lo que tiene que hacer. Levántate, le dice el versículo 11 a el señor Ananías y le dice: ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Yo me imagino hoy en este mundo lleno de apostolitis y profetitis y ministerialitis agudis, que venga un simple hermano de una iglesia a imponerte las manos. ¿Quién sos? El hermano Ananías. A ver tus credenciales, ¿de qué ministerio sos? ¿Quién te ungió? ¿Quién te ordenó? Sin embargo, la Biblia nos muestra que Pablo no hizo nada de eso. Pablo, ciego, se encuentra en la casa de Judas. Ananías va. Yo me imagino a Ananías temblando porque sabía a quién iba a imponerle las manos. Lo único que decía: espero que cuando le imponga las manos no me las corte. Va a la casa de Ananías y Pablo, como aquel hombre que se rindió delante de Dios, entiende que al rendirse delante de Dios también tiene que estar, no digo rendido, pero sí reconocer a las autoridades espirituales que Dios pone sobre su vida. En ese momento Ananías era su discipulador. En ese momento Ananías era su pastor. En ese momento Ananías era su líder. Pablo, he venido de parte de Dios, nada más y nada menos a que recibas la vista y a que seas lleno del Espíritu Santo. Pablo tenía todas las credenciales para decir: ¿quién sos vos para venir a orarme a mí? Tenía todo el conocimiento, toda la preparatoria, toda la trayectoria para decirle: ¿de dónde saliste vos, Ananías, que sos más parecido a un piojo resucitado que a un hombre de Dios? Sin embargo, la actitud de Pablo fue: agachó la cabeza. Ananías oró por él. Y cuando le oró, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Espiritual también tenemos que entender que Dios levanta hombres, no los que a mí me gustan, no los que yo reconozco, sino los que Dios levanta. Pablo no eligió quién le iba a orar. A Pablo Dios le mandó un orador. A Pablo no eligió quién iba a imponerle las manos porque tenía la unción que él estaba buscando. Pablo aceptó el personaje que Dios le mandó. 5 amén. Pablo aceptó el personaje que Dios le mandó. Eso se llama rendición. Eso se llama un encuentro con la autoridad de Dios. Y eso se llama un encuentro con los hombres que Dios reconoce sobre tu vida. Nunca vas a poder ser direccionado si no reconoces a los hombres que Dios pone sobre tu vida. Nunca vas a ser levantado si no reconoces a los hombres que Dios pone sobre tu vida. Nunca vas a ser impartido si no reconoces a los hombres que Dios pone sobre tu vida. Nunca va a comenzar ningún ministerio si no reconoces a los hombres que Dios pone sobre tu vida. Porque una vez escribimos un manual de los que tenemos, creo que está la lección todavía en el manual de Escuela de Ministerio, en el nivel 1 me parece que es, donde habla de las responsabilidades del apacentador, el Timoteo, el anfitrión, ¿no? ¿Lo leyeron los que estaban en la Escuela de Ministerio? ¿Se acuerdan, no? Gloria a Dios que se acuerdan. Bueno. Entonces vino un día uno y me dijo: pastor, este manual tiene un error. Y yo le dije: ¿por qué tiene un error? Porque acá dice que la responsabilidad del Timoteo, dice: primero le tenés que reconocer a tu líder, al apacentador, después al que esté supervisando el área, después a los líderes de la iglesia, después a los ancianos de la iglesia, y después al pastor y después a Dios. Y es al revés: primero a Dios y después todo el resto. Y yo le digo: no, estás equivocado. Porque si vos no podés reconocer a la primera persona que Dios puso para liderarte, jamás vas a reconocer a Dios, que es el más grande de los grandes.
Porque ese que dice yo me sujeto a Dios es el más insujeto de todos. Ese que dice yo me sujeto a Dios y no a los hombres es que no quiere que nadie le diga nada, es que no quiere que nadie lo mande, que nadie le pueda corregir, que nadie le pueda hacer un planteo, que nadie le pueda hacer nada. Me manejo yo con Dios y eso no existe, mi hermano querido. Si querés que Dios te use, primero vas a tener que reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida. Pero si reconoces la autoridad de Dios sobre tu vida, vas a reconocer la autoridad que Dios le delegó a los hombres para que puedan liderarte también. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Palmealo al que está al lado tuyo y decirle, dejate liderar. Sonreíle para que le caiga mejor. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta reconocer a los hombres? ¿Cómo nos cuesta reconocer que Dios unge a los hombres para una tarea determinada? ¿Cómo nos cuesta reconocer que Dios le dio la unción para que me lidere a mí? ¿Qué silencio? ¿Dije algo que no tenía que decir? No. ¿Cómo nos cuesta? Somos más propensos a hacer nuestra vida, a reconocer al que a mí me gusta. Este sí, porque este tiene ojos claros y es rubio, entonces con este me sujeto a todo lo que me pida. Pero te tocó un peladito, gordito, narigoncito. Es lo que hay, dijo uno. Aguante los narigones, che. Aguanten los pelados. Aguanten los gordos. Ahí es, todos los... Los saltos, aguanten los saltos también. Aguanten los lungos. Mire, yo le voy a hacer una ecuación muy sencilla. Cuando yo no puedo reconocer a un líder, lo desprecio. Automáticamente desprecio su unción, su posición, su autoridad. ¿Verdad? Es la consecuencia de no aceptar. No es que, no, pero yo no lo, viste, todo te ponen cara, gestos que reconocen, pero bueno, a mí no me cabe. No, ponele crema, dulce de leche, pero es un desprecio. Estás despreciando la autoridad delegada por Dios. En definitiva, lo que estoy diciendo, imagínense el Timoteo diciendo eso de su apacentador, después hay un supervisor, después hay un líder, después hay un anciano, después hay un pastor y después viene Dios. Estoy diciendo que Dios se equivocó, que no solamente no lo reconozco a Él, sino que Dios se equivocó en toda esa cadena que armó. O sea, en definitiva mi problema no es con ese hombre, sino con Dios, que es el que llamó y ungió a ese hombre. O sea, cuando yo digo, disculpe la expresión que voy a usar, este líder es un estúpido, estoy diciendo Dios es un estúpido. Los de este lado andan medio, están en crisis. A ver los de acá. A ver el medio. Bueno, disimulan lindo ustedes, ¿eh? Entonces, si quiero ser un instrumento escogido, lo primero que tengo que entender es que tengo que rendirme ante la autoridad de Dios, pero también tengo que reconocer a los hombres que Dios pone para formarme, disipularme, impartirme, activarme, enseñarme, ministrarme, etcétera, 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 etcétera. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios y luego tuvo un encuentro con Ananías, un simple cristiano, un buen discípulo del Señor que no tenía títulos, no tenía credenciales, no tenía carrera, no sé si tenía estudios, lo único que tenía era Cristo en su corazón. Y era un hombre de oración porque escuchó la voz del Espíritu, no era cualquiera, era un hombre que estaba en comunión con el Espíritu Santo porque Dios le habló y él respondió, escuchó la voz del Espíritu. Nosotros miramos más la apariencia que la espiritualidad de una persona. Este tiene una pinta de predicador o
2 metros, los 6 ravioles marcados, la Biblia bajo el brazo, la Thompson tapa dura. Yo soy un Capelletti, papá. O sea, ya sobrepasó la medida de ravioles, ¿está bien? Y tengo una Biblia tapa blanda. Pero por las apariencias, a veces después vivimos como vivimos. Nuestra vida es pura apariencia. Y la realidad no son las apariencias, sino realmente lo que Dios ha hecho y el llamado que Dios le dio a la vida de ese hombre. Y me estoy poniendo, no estoy hablando de mí, no estoy defendiéndome a mí mismo, porque no estoy hablando de mí. Me pongo de ejemplo a mí para no poner de ejemplo a otro, nada más que por eso. Porque creo que quizá con el que menos problemas pueden llegar a tener es con el pastor de la iglesia. El problema es con todos los intermedios que hay después. Alguien que me diga amén, por favor. No, por ahí esto es en San Juan, acá en Morón no pasa. Entonces, el apóstol Pablo primero, o Saulo, tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Luego tuvo un encuentro con el hombre, con una autoridad espiritual. Dios va a defender a los que Él llama y Dios va a respaldar a los que Él coloca en distintos lugares de liderazgo. María y Aarón acusaron a Moisés de casarse con una mujer que no podía casarse por las cuestiones de tradición y de cultura. Y empezaron a hablar mal de la autoridad de Moisés por causa de su casamiento con una mujer de piel morena. ¿Sabe qué pasó? María quedó leprosa y fue apartada del campamento y hasta que no se arrepintió no la dejaron volver. Dios siempre va a defender la autoridad delegada, mi hermano, entiéndalo. Quiero que levante su mano conmigo y diga: Dios siempre va a respaldar a la autoridad delegada. Después de todo, el problema de su casamiento era un problema de Moisés y Dios y no de los hombres con Moisés. Y eso es algo que la iglesia tiene que aprender. Cada uno tiene que rendir cuenta de su vida delante del Señor. Cada uno va a rendir cuenta de lo que hace delante de Dios. Nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros no somos quien saca y quien pone. Nosotros simplemente tenemos que vivir la vida como Dios manda y preocuparnos por nuestra vida. El otro día me encontré con una persona y me empezó a hablar: ¿a vos te parece? Mirá, vi un video ahí del G12, están todo endemoniado. Es satánico. Y yo le dije: pará. Yo conozco pastores que hacen G12 y son hombres respetables, de trayectoria, de ministerio, en santidad, respaldados por Dios. No, pero mirá el video de quién es, y del pastor no sé cuánto. Y bueno, el que estará endemoniado es el pastor no sé cuánto, pero todos los demás no tienen la culpa del video que subió este. Yo les digo la verdad, hay muchas cosas del G12 que no las comparto y por eso no trabajamos G12 nosotros. Pero de ahí a decir que es satánico, mi hermano, yo no me animo. Porque detrás de esa visión hay hombres de Dios. Si a ellos les sirve, si a ellos les va, si Dios le habló y que lo haga, es un problema de ellos. Y si hicieron mal, rendirán cuenta delante de Dios. Yo no soy quien. ¿Cuántos me están entendiendo? No critique lo que no sabe. No critique porque usted no sabe la vida privada de los que están aplicando, por ejemplo, algo conflictivo como el G12 en su iglesia. Yo no lo haría, no me gusta, no me va, hay cosas que no comparto, pero ahí termina mi declaración. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos queridos, no toquemos los mantos con tanta facilidad. Porque más que mantos últimamente parece que fueran trapos de piso. Y no son trapos de piso, son unciones que Dios depositó sobre hombres y mujeres y hay que respetarlas. Usted no entiende que cuando llamamos a alguien aquí al frente y decimos: fulano, el matrimonio tal va a ser encargado de, no sé, de colgar adornos.
oramos por ellos, los encomendamos y hay una unción que viene sobre ellos. ¿Cuántos pueden entender esto? Salúdeme, diga, yo lo entiendo. Bueno, si lo entiende, respételo. Respételos. Porque Dios los está respetando. Porque Dios los está respaldando. Porque Dios está con ellos. Cada vez menos amén tengo, che, ¿qué pasa? Respételos. Y si encuentra a alguien, dígale, alguien que patea en contra, dígale, no te metas con la unción. Porque si vos te metés y juzgás la unción, corres peligro de que la unción no llegue nunca a tu vida también. Entonces, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios y luego tuvo un encuentro con la autoridad del hombre, la visión del apóstol Pablo cambió. La visión de Saulo cambió. Empezó a ver las cosas de una manera distinta. Ya no era un perseguidor de los cristianos. Se volvió un cristiano más. En lugar de perseguirlos, ahora los abrazaba. Es más, ¿sabe qué quiere que le cuente algo? Durante 3 años Pablo tuvo que pagar el precio o el derecho de piso, como decimos normalmente, de todo lo que había hecho antes, porque entraba a una iglesia y todos se corrían. Y usted puede decir, ¿y el amor de Cristo dónde está? ¿Y el amor de Cristo? Porque es fácil, ¿viste? Siempre decimos, ¿y el amor de Cristo? ¿Más qué amor de Cristo? Si le cortaba la cabeza a los cristianos, a ver si todavía está disimulando y cuando nos descuidamos, nos agachamos a orar de rodillas, nos corta la cabeza a todos. Que dé fruto primero. Hermano, que dé fruto primero. Si vos te equivocás y después cambiás, primero da fruto y después te vamos a creer de vuelta. Entonces, 3 años tardó Pablo en ser insertado como un cristiano más. Le costó 3 años de derecho de piso ser reconocido como un apóstol de Jesucristo. Porque todos se le corrían. Ahí vino Pablo, él entraba y todos salían. Claro, tenían miedo, el tipo le cortaba la cabeza al primero que encontraba. Entonces decía, a ver si todavía se la agarra con nosotros. Pero la visión de Pablo cambió. Ahora abrazaba a los cristianos, ahora amaba a los cristianos, ahora amaba a Dios. Empezó a ver la obra de Dios de otra manera, de tal manera que hoy usted y yo reconocemos el ministerio del apóstol Pablo en la tierra, cómo él propagó la palabra, cómo predicó y cómo puso en riesgo su vida para que el evangelio corriera por la tierra. Tu visión cambia. Tu visión se vuelve celestial, podríamos decir, o tu visión es de reino cuando tenés un encuentro con la autoridad de Dios, pero también con la autoridad delegada sobre los hombres. Ahí es donde entendemos cómo funciona la iglesia, ahí es donde entendemos cómo funciona el reino, ahí es donde entendemos por qué se toman ciertas determinaciones o por qué se hace cual o tal cosa en un ministerio. Mientras tanto, mientras no tenemos un encuentro con Dios y criticamos a la autoridad de los hombres y la unción que está sobre ellos, no podemos ver lo que Dios ve, porque Dios nunca le va a abrir los ojos a alguien que patea al revés del lado donde tiene que patear. Los hombres que se suman son hombres que vieron lo que otros vieron porque tuvieron un encuentro con Dios y tuvieron un encuentro también con la autoridad del hombre, delegada por Dios. Y sabe una cosa, cuando usted tiene un encuentro con Dios, cuando usted tiene un encuentro con la autoridad del hombre, cuando su visión cambia, viene la unción. Usted se puede encerrar en su habitación 24 horas al día para decir que tiene comunión, intimidad con Dios y pretender la unción. Pero si usted no tiene un encuentro con la autoridad de Dios, si usted no tiene un encuentro con la autoridad del hombre, si su visión no cambia, nunca va a ser ungido. Y si usted es de los que se encierran 24 horas para orar a Dios, para buscar a Dios en intimidad a Dios, ya debe haber tenido un encuentro con la autoridad de Dios, ya debe haber tenido un encuentro y aceptado la unción y la autoridad de los hombres, ya él tiene que haber cambiado su visión y por ende está próximo a ser ungido. Porque el resultado de la oración es la revelación. Y la revelación te muestra el reino de los cielos tal cual es. No el que vos querés, no el que a vos te pinta mejor, no el que a vos te gusta más porque te queda cómodo, sino el reino de los cielos tal cual es.
Y quizás te duele. Pues sí, esta parte del reino me mató. Pero entendés que es voluntad de Dios para tu vida y lo aceptás porque entendés que Dios quiere que así sea. O sea, tenés un encuentro con la autoridad de Dios cuando Dios te manifiesta algo que va en contra de tu voluntad, pero sos capaz de denegar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Somos instrumentos escogidos. Hay un llamado sobre tu vida. Pero para que eso se concrete, cuando tengas un encuentro con la autoridad de Dios, no te resistas. Rendite. Cuando te tengas que encontrar con el hombre, que en definitiva es el instrumento de Dios en la tierra, no te resistas. Rendite. Cuando tu visión empiece a cambiar, dale gloria a Dios, porque si tuviste un encuentro, va a haber un cambio de visión, vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y cuando veas las cosas como Dios las ve, alegrate, porque significa que la unción va a venir, porque ya estás preparado para ser ese instrumento de Dios. Por eso esta canción es maravillosa, inspirada por el Espíritu, es de Marcos Barrientos, es muy vieja. La que estábamos cantando dice, fíjate la letra, primero te dice que ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios preparó para sus instrumentos escogidos. Espera en Él a oír su voz, no hagas la tuya. Quiero que levante su mano y diga, no voy a hacer la mía. Vos sos arcilla, barro, y yo tu hacedor. Y luego la oración del hombre es, en tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras, dame la forma que a vos te guste, la que yo necesito según tu plan. Y Cristo, ayúdame a entender, abrí mis ojos para ver tu obra en mí, lo que vas a hacer adentro mío y lo que va a pasar a través mío cuando las cosas comiencen a suceder. Y ser lo que debo ser. No quiero ser otra cosa que lo que Dios determinó en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y luego la otra estrofa habla a Dios, como si Dios nos hablara, y dice, dejate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad, no a la tuya, no a tu gusto, no a lo que vos querés, a mi voluntad. Y yo te voy a ayudar a entender, yo te voy a dar entendimiento, yo voy a abrir tus ojos, yo te voy a dar una visión clara de cuál es mi obra adentro tuyo y mi obra a través tuyo, para que seas lo que debes ser. Tremenda la letra de esta canción. Y le aclaro algo, no estaba preparado todo esto. Por eso dije antes de empezar la prédica, me encanta cuando el Espíritu Santo toma control de las cosas. Es más, cuando la empezaron a cantar, estornudé del polvo que salió del himnario. Hacía como 20 años que no cantamos esta canción. Pero el Espíritu Santo nos fue llevando a ellos y a mí a un camino donde Él nos quiere ministrar en esta noche. Por eso yo sé que esta palabra no es mía, es de Dios. Y lo que cantaron ellos no lo cantaron porque hace mucho que no se canta. Dios lo puso en el corazón. Porque esta noche Él tiene un propósito. Primero, que sepas que sos un instrumento escogido por Dios. Nadie puede negar que sos un instrumento escogido por Dios. Tus debilidades, tu falta de transformación, tu carácter que todavía no ha sido transformado totalmente, no es un impedimento para que seas un instrumento escogido por Dios. Pero hay un camino que recorrer. Rendite ante la voluntad y la autoridad de Dios. Aceptá la unción y la autoridad delegada sobre los hombres. Deja que el Espíritu Santo cambie tu visión a la visión del reino que hay establecida en este lugar. Y deja que la unción venga sobre tu vida, porque la unción es lo que te capacita para cumplir con ese llamado de instrumento escogido. ¿Cuántos me están entendiendo? En esta noche, Dios quiere que hagamos algo parecido a lo que hizo el apóstol Pablo. Primero que digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla de una rendición. Segundo, que Ananías se pare frente a vos y que lo único que hagas es agachar la cabeza para que Él te ore. Tercero, que le digas, Espíritu Santo, dame la visión que tengo que tener del reino, de este lugar, del lugar donde tú me pusiste, del reino tuyo donde yo me muevo. Y cuarto, Espíritu Santo, ungime.
ungime. Pablo fue ungido. Dice la Biblia que Ananías oró, volvió la visión transformada. Quizá esta noche Dios cambie tu visión en los próximos minutos. Y dice también que cuando Ananías le oró fue lleno del Espíritu Santo, estaba ungido. Y aún estando ungido, porque otra que podría haber pasado es que el apóstol Pablo salga de la casa de Ananías ya con la vista, ungido, sintiendo el fuego del Espíritu adentro, una nueva experiencia que nunca había sentido antes. Y decía, bueno, soy el nuevo apóstol de este siglo, así que muchachos, abran cancha que tengo que pasar. Y sin embargo se encontró que en cada iglesia donde iba lo miraban de reojo, lo resistían, le tenían hasta un poco de miedo porque no sabían si estaba actuando o se había convertido. Y él se la aguantó. Diga conmigo, se la aguantó. Entendió que tenía que dar frutos. Diga conmigo, entendía que tenía que dar frutos. Usted también tiene que dar frutos. La Biblia dice que Jesús dice, yo los he puesto en esta tierra para que lleven fruto y mucho fruto. Tus resultados tienen que estar a la vista. No es puro bla bla. Se acabó. Dios jamás comió vidrio. Y los hombres dejaron de comer hace poco. No sé si me entiende. No podemos engañar a nadie. La Biblia dice que somos cartas leídas por todos. ¿Sabes una cosa? Cuando diste el primer paso y viste como tipo Matrix, ¿viste? Te escanean en la vida así. Y por ahí hay alguno que tiene poco discernimiento, la vista corta, llamarlo como quiera, y va a tardar un par de cultos, pero a la larga, en el cuarto, quinto culto ya te sacó la ficha. Mire, pastor, yo soy nuevito, ¿no? Yo soy el quinto culto, pero este me huele mal, El tipo tiene un olfato así de grande, mira. Tiene más nariz que yo. Nadie come vidrio, mi hermano. Así que en esta noche, una noche muy especial para vos. Muy especial. Porque estás determinando tu futuro para ser un instrumento escogido por Dios. Esta noche vas a sellar si lo que Dios dice se va a cumplir en tu vida. Le va a poner el rótulo que dice, amén, tengo un encuentro con Dios, voy a mantener ese encuentro con Dios, mi corazón rendido. Le vas a poner ese sello que dice, amén, voy a reconocer y voy a respetar las personas que Dios pone por delante mío, porque Dios las puso, simplemente por eso. Porque Dios no se equivoca. Mira, hermano querido, ¿sabe una cosa? Los que fueron parte de nuestro liderazgo y quizás hoy no estén, y se hayan ido de la peor manera, yo sé que fueron parte de un propósito de Dios mientras estuvieron en él. Cada uno cumplió su rol, cada uno hizo lo que tenía que hacer, hasta que quizá dejó de entender bien cómo eran las cosas. Pero aún así, con lo negativo, cumplieron un propósito, porque a mí me hicieron crecer, a mí me hicieron madurar, a mí me enseñaron un montón, me enseñaron a perdonar, me enseñaron a aguantármela, me enseñaron a callarme la boca, cosa que me cuesta mucho. Fueron un instrumento escogido por Dios, así como Ananías lo fue para Pablo, ellos lo fueron para mí. Y vendrán otros que seguirán siendo instrumentos de Dios para seguir formándome. Así que todos cumplen su propósito, aún con las malas actitudes. Escogido por Dios para cosas que ni ojo vio, ni oído yo, pero están preparadas en Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos en esta noche le quieren decir, Señor, no importa si tengo que reconocerte a vos o al más chiquitito de los chiquititos de los chiquititos de la iglesia? Si ese es el camino, yo quiero transitarlo.
Si ese es el camino, yo quiero ir por él. ¿Cuántos piensan de esta manera? Quiero que levanten su mano al cielo, por favor. ¿Está dispuesto? Mire que es un instrumento escogido, Dios lo va a usar, Dios lo quiere usar. Pero todo tiene un punto de partida. Este fue el punto de partida del apóstol, de lo que fue el futuro apóstol Pablo. ¿Y por qué no va a ser el punto de partida para vos? Si después de todo somos hijos de Dios igual que el apóstol Pablo. Tenemos las mismas posibilidades, tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu, la misma fe, el mismo Señor. Y vivimos en el mismo mundo donde el apóstol Pablo predicó. Pasaron 2000 años nada más, pero el mundo sigue siendo el mismo. La tarea se sigue siendo la misma. Dios no ha cambiado su plan. La tecnología quizá nos ayude a hacerlo de una manera diferente, pero el plan sigue siendo el mismo. No cambió. ¿Cuántos se animan a ser instrumentos de verdad? Porque sabe una cosa, si hay algo que le hace mal al reino, es toda esta gente que quiere cumplir un propósito sin reconocer a Dios, al hombre, una visión y sin unción. No hay nada peor para el reino que eso. No hay nada más destructivo para la iglesia que eso. Dios necesita gente que lo reconozca. Y que lo reconozca a Él a través de los hombres. Y que sea capaz de que el Espíritu Santo le cambie la visión que tuvo toda su vida para ver lo que tiene que ver en este tiempo. Y prepararse para que Dios lo unja para este tiempo. ¿Cuántos están preparados esta noche? No es sencillo lo de esta noche. Porque habla de negación. Habla de morir a tu yo. Habla de morir a tus deseos. De dejar que tu carne sea un poquito. Y entender que el Espíritu Santo tiene un plan. Y que te está involucrando en ese plan. Pero las condiciones las pone Él. ¿Cuántos quieren en esta noche? Algo va a pasar en tu vida hoy. Si querés ser uno de esos, vení aquí adelante, por favor. Rápido. Esta es una noche entre vos y Dios. Esta es una noche entre vos y Dios. Mi función esta noche, si podría decirlo de alguna manera, fui un transmisor de una palabra. Pero ¿querés que te diga algo? Hoy no tengo ninguna llave. Perdí el llavero, no lo tengo yo, lo tiene Dios. Y Dios puede poner la llave en donde hay una cerradura lista y preparada, un lugar donde esa llave pueda entrar. Por eso digo que esta noche es entre vos y Dios, yo no tengo nada que ver. Hasta aquí llegué yo como ministro, como pastor. Todo lo que venga y lo que pase de aquí en adelante es entre el Espíritu Santo y vos. A los que están en sus bancos y a los que están con los chicos allá, quiero pedirle que traten de que no griten. Y los que están aquí, levanten sus manos al cielo, por favor. Y quiero que le hagas la primera pregunta que le hizo Pablo o Saulo a Jesús en ese encuentro de Hechos 9. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decíselo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, te rindo mi corazón. Señor, te rindo mi vida. No soy yo el que pone condiciones. No soy yo el que dice cómo ni cuándo. Sos vos, Señor. No soy yo. Rendile tu corazón a Dios. Te rindo mi vida, Señor. Quizás hasta hoy hiciste mucho de lo tuyo y hoy te trajo el Señor a este punto
para que no hagas mucho de lo tuyo, sino que hagas mucho de lo que Él quiere que hagas. El apóstol Pablo, él mismo abortó su propósito. Tiró las cartas que le autorizaban a matar a los cristianos. No sé lo que hizo con el grupo que lo acompañaba, pero alguien lo acompañaba, porque dice que esa gente lo llevó a la casa de Judas. Pero la realidad es que él le rindió su corazón y dijo: ya no es más lo mío, sino lo que vos querés a través de mí. Deja que hoy Ananías bendiga tu vida. No importa quién, pero que Ananías bendiga tu vida. Deja que Ananías sea quien bendiga tu corazón esta noche. Porque has sido enviado por Dios para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo, para que tu visión cambie y para que seas ungido para el tiempo que viene. Precioso Señor. Puedes levantar tu mano y decirle: Señor, haz conmigo como quieras. Haz conmigo como quieras. Mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están. Tu perfecto plan, con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, al ver toda mi vida como tú. Me cautivaste por tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi Precioso Señor. ¿Le rendiste tu corazón a Él? ¿Estás preparado para aceptar la unción de personas que por ahí no sean las personas que vos reconoces o las que vos querés que te oren siempre? ¿Podés reconocer la unción de gente que fue llamada por Dios y que Dios respalda esta noche? ¿Podés dejar que el Espíritu Santo aún cambie tu visión, cambie tu forma de pensar? Levante su mano al cielo. ¿Cuántos
quieren que en esta noche la unción venga sobre sus vidas? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede fluir como fluyó a través de Ananías esta noche sobre la vida del apóstol Pablo? ¿Lo cree? ¿De verdad que lo cree? Bueno, cierre sus ojos, adore al Señor. Con su mano levantada esta noche adorando al Señor. Con tu llamado me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero, guíame, condúceme, camina a mi lado. Yo te doy, oh alfarero. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Condúceme.